Entramos en materia justamente para el análisis de lo que nos dejó la investidura del presidente Noboa el último sábado, y quiero agradecer a Carolina Basante, colega periodista y amiga. Ella es directora de Lupa Media, este portal que se destaca justamente por brindarnos permanentemente herramientas de verificación. Juan Rivadeneira Fritz, quien es analista político, y Andrés Obando Balseca, quien es comunicador estratégico. Gracias a mis invitados en esta noche por acompañarnos. Y empiezo con Caro. La cité a la Caro en la mañana en el comentario de la radio, porque me parece que Lupa Media se quedó sin chance de verificación. Caro, bienvenida. Buenas noches, qué gusto poder compartir este espacio. Bendita entre los varones yo hoy. Por favor. Siempre yo trato de que haya por lo menos una mujer, si no hay dos o tres. Me encanta eso. Y Te pues bueno, agradezco. realmente sí, la verdad es que había una expectativa que nosotros teníamos, sabíamos que iba a ser compleja en el ámbito de verificación porque nos dimos cuenta que en las últimas intervenciones que se han dado, como la sesión inaugural de la Asamblea, se ha utilizado mucho los recursos retóricos en el discurso, ¿no? Más allá de los datos verificables o de los fundamentos contrastables al respecto. Entonces, como todos sorprendidos de los más de 20 minutos, 21 minutos, me parece que el presidente habló, un performance muy, muy bueno, para decirlo. Pero claro, mi cuestionamiento de alguna manera es desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi trinchera, que es la verificación, en el que nosotros esperábamos que al menos, aunque no era un informe a la nación como tal, pero que sabiendo que hay este nuevo momento de gobierno, sí que se hable, ¿no? Se dijo, rescatamos el Ecuador, pero ok, ¿cómo? ¿Y cuál es la constancia? Eso es lo que a nosotros como verificadores nos permite pues decir, ok, sí se lo hizo. ¿Tú Entonces, esperabas, por ejemplo, que, a ver, si habla el presidente de vamos a cambiar Petroecuador, CENEL, CELEC, ENAMI, que dice que son focos de corrupción, que hay que modificar, explique qué va a hacer, cómo, o tal vez que exhiba cifras de cuál es la real situación de Petroecuador? totalmente. Por mencionar un ejemplo. Es que eso yo creo que es necesario. Como periodista y como verificadora, yo creo que eso es necesario porque necesitamos contrastar, ¿no? Más allá de que se ha hablado de que se trataba de un discurso de empoderamiento motivacional y que cumplió con las expectativas al respecto, pero desde mi ámbito, pues yo sí cuestiono eso. Ahora, hay que decirlo que hubo una previa de cerca de una hora que se hizo antes desde la Presidencia de la República, en el que muchos ministros pasaron y hablaron, y ellos sí dieron cifras. Nosotros hicimos el ejercicio de verificación con esa previa, y sorprende porque hubo un buen uso de cifras, ¿no? Nosotros sacamos 13 verificaciones, 10 verificaciones estaban entre el cierto y parcialmente cierto en el rango, ¿no? Y apenas 2 estaban entre impreciso y falso. Entonces, 3, perdón, entre impreciso y falso. Entonces, evidentemente ahí digo, bueno, si tenemos ese buen manejo de cifras, ¿por qué no utilizarlo también para hacer mucho más fuerte ese discurso? Porque eso es lo que nosotros necesitamos en estos momentos en los que se crean narrativas con base en relatos y prejuicios, emociones, ¿no? Y no datos y evidencia factual. Entonces, yo creo que por ahí, desde mi trinchera, que es la verificación, a mí me quedó debiendo. ¿Qué piensa Juan Rivadeneira justamente sobre esta puesta en escena del presidente? Me parece a mí que todos estamos de acuerdo en que en la forma el presidente estuvo bien, fue su mejor intervención de lo que yo le he visto, luego de 18 meses, ¿no? Desde que asume el poder hasta hoy, que obviamente se posesiona para un mandato de 4 años. Tal vez desde la forma, interesante, el performance que decía Caro, pero ¿faltó condumio o no? ¿Cómo le ve, Juan? Bienvenido. Gracias, Fabricio. Qué gusto estar en este panel. Primero, me parece que el presidente marcó la dirección y la gestión va a marcar el camino. Eso hay que estar claros. Lo que ha dicho Carolina me parece que es fundamental. Los ministros hicieron su trabajo, que es dar más datos, llenar de información. Han sido bastante generosos en todo caso, cosa que no pasaba en otros tipos de cambios de mando. Hoy, renovación de mando, porque no era un cambio de mando. Pero lo cierto es que me parece que el presidente marca la dirección en ciertos temas. He escuchado a mucha gente todavía pues ansiosos de que les faltó algo de información, hubiesen querido un discurso más extenso o con más, entrar mucho más al fondo de las cifras. Y quizá también hay un tema de estar acostumbrados a que pues el líder latinoamericano tiene que caracterizarse a veces por hablar 2 horas, bastante largo, y eso estamos cambiando, y me parece que con el presidente Noboa se ha visto un cambio, ¿sí? Se ha visto un cambio, y en esta ocasión casi que triplicó algunas de sus presentaciones que han sido habituales de entre 7, 9 minutos hasta 12. Me parece que, Fabricio, usted lo señalaba también en algún comentario La del anterior. 23 de noviembre fue 9 minutos, la del Correcto. 24 de mayo fue 17 minutos con 40 con videos, segundos. y con algunos videos. Y con videos, Claro, o sea, la por mitad supuesto. del discurso, Claro. la mitad del informe a
de la Nación No. fueron videos. Entonces aquí fueron 21 de harto condumio, por ponerlo de alguna forma, porque no es que hubo pues videos o relleno, por decirlo de alguna forma. Y lo cierto es que el presidente me parece que creo que cumplió el objetivo que él buscaba. No el que nosotros buscábamos como analistas. Él cumplió un objetivo y me parece que fue enviarle a la población un mensaje de que aquí existe un líder, a su manera y en su forma. Me parece que incluso la forma emocional en la que él cierra su discurso, porque recordemos, detalle no menor, en los anteriores discursos, cuando la gente aplaudía al presidente Noboa, él esperaba que esos aplausos terminen. En el cierre de él cerraba conforme los aplausos llegaban, y eso crea un ambiente emocional. Ojo, nuevamente, la puesta en escena, como hemos hablado, y cuál era tu pregunta, Fabricio, el hecho de cómo lo puso la escena, y además que tuvo, pues, algunos, creo, aciertos. Por ejemplo, Revolución Ciudadana no asistió, y el presidente No lo mencionó. Absolutamente indiferente. Eso iba a preguntar más adelante para un poco el rol de la oposición, porque el presidente, y yo tuve esa impresión de que no personalizó a los detractores. O sea, a la oposición no la personalizó, no dijo son los correístas, no. SRC o qué sé yo. Habló más bien de modo general. ¿Dijo algo de la vieja política en algún punto? Habló de que él es indescifrable para la vieja política y que es indescifrable para muchos. Y me parece que eso es cierto. Porque claro, ¿quién se imaginaba que iba a aprobar 5 proyectos de ley urgentes en 4 meses cuando arrancó allá en noviembre del 23? ¿Quién se iba a imaginar que iba a subir el IVA? O tomar una decisión parcial sobre el tema de los subsidios. Entonces me parece que a su estilo y en su forma, él desarrolló un buen discurso, creo que le ayuda a setear las expectativas. Ahora viene la pedagogía política, que es el gran trabajo que tiene el gobierno, porque me parece que la expectativa está muy alta. La gente dirá ahora, mira, ya no hay luna de miel, ya no hay 100 días, necesito resultados ya. 2, tienes la presidencia y tienes la Asamblea Nacional, casi digo el Congreso. Tienes una mayoría que te da entre 77 y 80 votos, que al fin y al cabo es lo que da la mayoría. ¿Sí? No le pidamos más porque eso da la mayoría y pues les llevó a tener el control de la Asamblea. Me parece que hay un mensaje de fondo al presidente de la Asamblea, cuando mirándole a los ojos le dice, tu confianza ciega en mí. Y creo que es un mensaje no menor para la gestión de los proyectos de ley que vayan a venir o que vayan a ser ingresados por parte del presidente de la República. Eso no será, digamos, responsabilidad exclusiva del presidente de la Asamblea, sino de la configuración de la Asamblea. Desde lo comunicacional, Andrés, ¿potente o no la presentación del presidente? Bienvenido. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches a Carolina, a Juan, a su equipo y a todas las personas que muy amablemente nos están mirando y nos están escuchando. A ver, desde la comunicación estratégica tenemos que entender nuestro análisis con públicos, acciones y mensajes. Y dentro de eso, lo adecuado es hacer una reflexión sobre la comunicación verbal y la comunicación no verbal, que esto es precisamente el fondo y la forma. Y metodológicamente lo más adecuado es compararlo con otro discurso similar, es decir, el 2023. Con el 2023, Daniel Noboa del 2023 y Daniel Noboa del 2025 ya podemos decir algunas cosas. La primera conclusión es que el presidente se está tradicionalizando, se está volviendo un político tradicional. ¿Por qué? ¿Por qué? En el discurso del 2023, él hablaba a los jóvenes y se autodenominaba como joven. En este discurso no mencionó que es un joven. Habló de los jóvenes, pero no dijo que él era un joven. En el tiempo, él habló 9 minutos en el 2023. En el 2025 habló el doble. Esto es darle más espacio a las palabras y a las explicaciones. En el formato que estábamos comentando aquí era disruptivo. Poner videos que expliquen ciertas cosas durante un discurso es disruptivo. En cambio, ahora fue política tradicional. De hecho, si es que nosotros nos ponemos a hacer un análisis mucho más específico, el presidente utilizó muy bien el triángulo de retórica de Aristóteles, pero eso es algo muy tradicional. ¿Y por qué? Porque él se enfocó en las emociones, trató de enfocarse en la lógica y en las razones y en los datos, aunque no hubo, y trató de utilizar su credibilidad como presidente. Esos 3 elementos fueron los que él llevó en el discurso, pero más allá de eso, en el discurso del 2023, el presidente era lineal. Casi no tenía altos o bajos. Sí. Esta vez sí lo tuvo, pero lo tuvo como una tarima. Es decir, como un político tradicional. Y precisamente por eso es que ahora escuchamos a las reflexiones que se están haciendo alrededor, darle muchos aplausos al presidente, pero es precisamente a las personas que están acostumbradas a la política tradicional. Entonces, el presidente el sábado se presentó como un político tradicional
logró cautivar a su público, que era el que estaba en la asamblea, le funcionó bastante bien, fue distinto en el 2023 en muchas situaciones. De hecho, en el 2023 cuando el presidente hablaba, no daba espacio para los aplausos. Él hablaba, se callaba, habían 2 segundos de aplausos y seguía. Si es que nos ponemos a revisar a detalle en el 2023, eso fue lo que pasaba. Más bien ahora en el 2025 es cuando da un poquito de espacio más a los aplausos, pero igual los interrumpe. Entonces, la primera conclusión es que el presidente Daniel Noboa, a sorpresa, está tradicionalizándose antes que recuperar lo que le hacía de político disruptivo joven. ¿Qué opina Juan sobre justamente esta reflexión que hace Andrés? Quizá eso es lo bueno de estos espacios democráticos en que Para pues, podemos hacer ciertos matices. Claro. Es decir, además no todos tenemos que pensarlo igual, ¿no? Y eso creo que es lo rico, y me parece que es fundamental lo que ha dicho Andrés ahora, un político que haga una cita en alemán, como la hizo el presidente, que ha llamado la atención a mucha gente, porque aparte dio un mensaje en el cual dijo palabras más, palabras menos, no hay que hacer cosas nuevas, sino que las cosas que hagamos parezcan que son pues nuevas y mejores, de alguna u otra forma, es lo que él quiso, él expresó. Me parece que todo lo que se creó alrededor del mismo evento, me parece que no haber nombrado al Palacio Legislativo, como habríamos visto en otra época, aquí están mis enemigos y yo batallaré contra ellos, eso me parece que habría sido tradicionalizar a su discurso. Me parece que incluso hacerlo en 21 minutos ya es disruptivo. O sea, incluso la forma en que él habló. O sea, yo creo que haciendo un paralelismo de por qué Milei ha llamado tanto la atención en Argentina, y es porque creo que la gente quiere sacudirse, quiere entender que la corrección política se haya acabado. No hemos visto el mensaje bonito de la corrección de la política, sino fue un mensaje duro en muchos momentos. Él se calificó como indescifrable. Tocó a los jóvenes cuando dijo que iba a dar empleo a los jóvenes. Pero no dijo, no profundizó en el cómo, ¿no? Por supuesto, pero quizá ahí nuevamente nos podemos quedar con ganas de escuchar más eventualmente. El día anterior de una entrevista en redes sociales donde están los jóvenes y da mucho más detalles de su proyecto. Habla de electricidad, habla un poco más del tema de infraestructura pública, pero ese evento me parece que cumplió un objetivo y eso creo que es lo que hay que entender. Ahora, también hay una parte, Caro, que se salió el presidente del libreto. El presidente utilizó el prompter, que es normal en este tipo de cosas, también lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional, pero en su discurso hubo algunos espacios donde se salió del libreto. Por ejemplo, yo creo que el más llamativo fue cuando él se dijo a sí mismo y se refirió a María José Pinto como perseguidos. Yo no sé si tú, Caro, o Lupa Media hicieron algún tipo de verificación sobre esa declaración del presidente, porque claro, yo me imagino que cuando se declara perseguido se refiere a un tema que no ha sido solucionado, que es el de la deuda que tiene exportadora bananera Noboa con el SRI sobre los 90 y pico millones de dólares. Y el caso de María José Pinto lo publicó Primicias este fin de semana. Hubo una polémica ya por 2008, cuando ya la Asamblea Constituyente había aprobado el mandato constituyente laboral y eliminó la tercerización y la intermediación laboral. Resulta que en Empresas Pinto, que pertenecía al padre o pertenece al padre de María José Pinto, que son Empresas Pinto, una de las empresas más conocidas acá, habían despedido a alrededor de un centenar de trabajadores porque no podían contratarlos directamente. Y claro, se hablaba de persecución y también hay un proceso judicial de otro tema distinto sobre Mauricio Pinto. Yo no sé si tú lograste hacer una verificación sobre esto, Caro. Aquí fue uno de los grandes desafíos porque nosotros evaluamos cada una de las frases, de las afirmaciones que se dieron y evidentemente el problema es que metodológicamente para nosotros poder hacer verificación tiene que haber datos objetivos, verificables. En este caso, nosotros hacemos este análisis sobre esta frase específicamente, esta afirmación, y cae en la subjetividad, ¿no? Porque si bien es cierto, hay estos dos procesos, tanto el tema de la deuda del SRI, de la familia Noboa, y de este otro caso del papá de la vicepresidenta, pero es una opinión que él está dando respecto a la persecución, que eso... Él se considera perseguido. Él considera esa persecución, pero y la opinión no es sujeta de verificación, porque él puede interpretarlo de esa manera, y nosotros no somos nadie para decirle, oye, eso no es así porque es tal cual, ¿no? O sea, ahí es cuando yo de nuevo veo que se utiliza esta retórica política y narrativas en las que se sostienen, porque para la gente que lo escuchó, ya está, él es un perseguido, sin conocer ese trasfondo de que no sé, tal vez no necesariamente hay esa persecución como tal. Entonces, claro, ahí vemos la construcción de este discurso
que, como decía Juan, cumplió un objetivo. Yo también estoy segura que cumplió. Ayer escuchaba un análisis de del especialista Alondra Enríquez, que habla este análisis de conversión digital y La escucha en redes, ¿no? ella, ajá, y ella mencionaba, bueno, y lo que creo que percibimos todos, existió un mayor número de personas, o la mayoría de personas que quizás estuvieron pendientes, fue algo más positivo, un sentimiento positivo que generó esto. No hubo tanto rechazo, tanta negatividad, porque incluso dentro del discurso, como bien lo han mencionado, no es que fue más fuerte, pero no beligerante, ¿no? Entonces, quizá esto también o sea, quienes vemos política, decimos ya tanta pelea, tanta discusión, tal vez genere ese sentimiento de positividad, pero si yo personalmente hago un análisis más de fondo, a mí me queda sonando muchas cosas que se construyen de nuevo sobre narrativas y no sobre datos y hechos factuales, ¿no? Y esto, de nuevo, se está construyendo una narrativa alrededor con todo este aparataje comunicacional que tiene el gobierno, y que ayer de la noche pasaban este resumen de lo que fue en la cadena, y es como que fue algo épico, ¿no? Pero en la práctica, yo de nuevo digo, a mí todavía me quedan pendientes muchas cosas, porque otra vez no sabemos si lo que nos está diciendo se sostiene en fundamento o simplemente son ideas y narrativas. Para cerrar este bloque, Andrés, ¿qué piensas sobre la puesta en escena del himno nacional? Porque eso también generó comentarios. A ver, era inevitable hacer un análisis sobre cómo presentaron el himno con este video, muy similar a la manera como el correísmo en sus 10 años, en los 10 años de Correa, presentaba este tipo de piezas, y muchos señalaban que ahí de alguna manera trataban de liderar la narrativa con ese tipo de piezas. ¿Fue adecuado que se haya presentado de esta manera el himno? Incluso hablando de la disrupción, porque pudo haber sido disruptiva esta manera de presentar el himno, Andrés. Bueno, precisamente disruptivo no fue, porque como usted mismo lo menciona, ya se vio antes, entonces no fue disruptivo, fue distinto a lo que ha venido pasando antes, digamos, en el año y medio de Moreno y Lazo también. Y un poco también así. No deja de llamar la atención de que trataban de conectar las emociones de las personas, pero fue un acto de marketing político más de que de comunicación política. Yo siempre trato de hacer esta diferenciación. Comunicación política es una estrategia integral que se une junto a la técnica y a la política en sí, el arte de hacer que las decisiones se hagan realidad. Y el marketing político son cosas muy puntuales que tienen que responder a esa estrategia, pero que son acciones que llaman la atención. Esto fue algo similar. El himno nacional trató de, digamos, de incluir a todas las personas del Ecuador, y eso tenía un valor para la narrativa siempre y cuando pongan la última secuencia del presidente. Que el presidente aparece con una bandera o como capa o como arropándose por la bandera, ahí tuvo sentido en el término del marketing político, porque se le estaba presentando como un héroe. Y eso, más allá de si es que servía para el mensaje del discurso, solo fue un acto que llamó la atención y nada más. Entonces, siguiendo en lo que estaba en mi primera intervención sobre lo de tradicionalizarse del presidente, una cuestión de forma y otra de fondo para que más o menos nosotros nos demos cuenta. Primero en la forma. En el 2023 el presidente en su vestimenta va muy normal, inclusive con una corbata gris. En el 2025 va con una corbata de su partido político al estilo tradicional y en su fondo. En el 2023 en su discurso él hablaba que él no es un antinada, que es un pro Ecuador. Claro, y también él decía que el anti tiene techo y el pro es infinito, que es la frase más llamativa de esta intervención. Esos son mensajes de un político moderado. Y de hecho él hablaba de que los extremos no le entienden a él, y ahí es retomando lo que estaba hablando Juan de indescifrable, también lo mencionó un poco en el 2023, pero desde el punto de vista del político moderado, que era lo que llamaba la atención. Ahora ya es como un político conservador anticorreísta. Y por eso también cambia su mensaje. Y no topa el tema de los jóvenes y tampoco topa el tema moderado, sino más bien toma una estrategia, para mi punto de vista, acertada, que es no mencionarle precisamente al correísmo, como para decir, ya no los necesito, ahora voy para adelante. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Estamos conversando con Carolina Basante, con Juan Rivadeneira y con Andrés Obando, haciendo una lectura de lo que nos dejó la investidura del presidente Noboa. Vuelvo enseguida. A ver, empecemos por esto que acaba de decir Andrés al final del bloque anterior, que es la oposición. Juan Rivadeneira,
fue estratégico, y acá voy a leer un mensaje que en la mañana, a propósito del comentario, me escribió el también politólogo Arturo Ruiz Giraldo. Él me decía, Arturo, yo creo que solo es un tema de estrategia de timing, le están bajando el perfil temporalmente, es un momento de ser protagonistas para legitimar la victoria, se trata de ellos, de nadie más. Necesitan del correísmo sí o sí. La trilogía del frame funciona con una víctima, el pueblo, un héroe, el presidente, y un villano, RC. ¿Cuál es su opinión? Me parece que en este punto del partido, como se dice en la calle, la Revolución Ciudadana no sabe por dónde le entra el agua al coco. Me parece que lo que ocurrió con los resultados apabullantes del 13 de abril los ha descolocado a tal punto que yo creo que uno, no ha desaparecido la Revolución Ciudadana, parece un error quienes piensan que ha desaparecido, pero lo cierto es que nunca ha estado tan débil. Cuando su líder pues tiene algunos argumentos pues jalados de los cabellos y que mucha gente no entiende por qué una persona que tenía un respeto de muchas personas presenta argumentos como los que presentó para descalificar el proceso electoral. Los de la tinta acuosa, Por dice. supuesto. Pues, o lo del flash, tinta transferible, con esfero acuoso, con tinta acuosa, y el otro es el del flash del iPhone 16 Pro Max. En este punto es tan calamitosa la situación que le tendría que decir, elija usted, Fabricio, cualquiera, porque los dos son tomados de los cabellos. Uno, dos, ¿qué pasó con sus líderes, las autoridades locales, que están en Quito y en la prefectura de Guayas en especial? Tomaron una distancia muy, muy, muy fuerte en las horas después de los resultados, cuando vieron pues que cuando se pierde por 11 goles en un partido, pues hay que salir de la cancha tranquilo y hay que entender el resultado porque te golearon. Y me parece que eso se vio en la sesión inaugural de la Asamblea también, cuando desesperados no encontraron la forma de, uno, tomar la palabra, dos, poder influir en la conformación del CAL, tres, incluso saber a qué comisiones iban a asistir. Entonces me parece que hay una suerte de situación de amplia y suerte de situación que no entienden cómo van a ubicarse ahora en la oposición y quizá en algún punto hasta en el ostracismo. ¿Por qué? Porque han perdido la capacidad de la iniciativa. ¿Sí? Hemos visto desesperados en el pleno de las asambleas no saber qué hacer. Y creo que incluso el hecho político del sábado, no asistir al pleno de la asamblea, ¿sí? Que el presidente primero los toma con indiferencia. En política hay dos herramientas que creo que son fulminantes: el humor y la indiferencia. Y creo que cuando se produce la indiferencia y ellos no crean un hecho paralelo, porque, por ejemplo, supongamos que todos los 66 legisladores electos por la Revolución Ciudadana se juntaban en algún espacio y provocaban un hecho político en el cual enviaban un mensaje al país. Eso habría sido una participación activa, pero desaparecieron. Me parece que el hecho fue que ponían unos hashtags diciendo pues que el presidente era ilegítimo, presidente ilegítimo. En este punto ya no hay quien compre esa idea. Cuando el 60% de los ecuatorianos tienen optimismo por el futuro, eso ya no calza, por decirlo de alguna forma, y me parece que lo que van a tener que recargar baterías es para saber si todavía van a poder tener o no vigencia de cara a las elecciones locales, que es el hecho político que viene a continuación de este pues nuevo lanzamiento de un mandato de Noboa. Pero Juan, ¿usted se esperaba que en el discurso el presidente ni siquiera mencione con nombre y apellido a la oposición? Me parece, a mí no me sorprendió para nada. Es decir, absolutamente nada. El presidente fue a hacer su trabajo. ¿Y esta actitud de Revolución Ciudadana de no acudir le puede pasar factura en negativo a la bancada del correísmo? Absolutamente, porque la gente está viendo, pues la gente que dice, oye, yo voté por este señor o por esta señora para que vaya al Congreso Nacional, para que asista a la Asamblea y que por último para que esté en contra, para que sea oposición y no se presenta. Me parece que la historia ya nos ha dicho, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la oposición deja suelta al oficialismo en otros países y qué es lo que ocurre? ¿Qué opina Caro Basante? Bueno, yo creo que escuchaba también una entrevista que le hiciste a Henry Cucalón en la mañana y a mí me pareció muy importante este dato del hecho de que cuando el presidente se posiciona es ante la figura de los asambleístas que representan al pueblo. O sea, que representan ante el pueblo. Exactamente. Entonces, ahí que no exista esta gran representatividad, porque la Revolución Ciudadana no es cualquier partido político, no es cualquier fuerza política, o sea, sigue siendo una de las mayores fuerzas políticas que tiene una mayoritaria votación también de la población y que no estuvo representada. Y entonces yo creo que ahí, evidentemente, la factura les puede pasar a ellos. Se entiende, o quiero entender lo que es también por esto que también explicaba Juan, que están en un momento en el que hay mucha dispersión adentro, hay quienes están apuntando a sostener la teoría del fraude, que no se sostiene, que incluso Luisa González ponía un comunicado en sus redes sociales
con contenido falso, ¿no? Diciendo que las organizaciones, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea han constatado dentro de sus informes preliminares un fraude institucional. Pero eso no dicen los Algo que informes. nunca han dicho ninguno de los informes preliminares. Entonces, claro, ahí es sostener una narrativa ya no solamente con una teoría descabellada, sino también con desinformación. Y claro, luego tienes otro lado de autoridades dentro de RC que se han distanciado y dentro de la misma bancada que no saben dónde están. Entonces, evidentemente, creo que lo más sencillo fue, mira, no asistamos, porque seguramente no se ponían de acuerdo. ¿Qué han Entonces, dicho? ¿Qué han dicho? Yo creo que esto es importante, Caro. ¿Qué han dicho la OEA y la Unión Europea sobre, digamos, las elecciones? Porque, claro, el discurso tanto del expresidente Correa cuanto de la ex candidata Luisa González se sustenta en un extracto, en un párrafo del informe preliminar de la OEA, que luego en el informe definitivo fue aclarado, sí. porque la OEA asumió que se desvió el sentido de lo que ellos habían advertido en el informe preliminar. Así es. Nosotros desde Lupa Media hicimos la sistematización de 9 informes preliminares cuando se publicaron y entre todos, fue en un resumen muy rápidamente que les puedo comentar, prácticamente expresaron confianza en los resultados de las elecciones ecuatorianas. En ninguno se menciona algún tipo de fraude institucional. Había cuestionamientos, sí. Uno de ellos era la falta de capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto, la inequidad en la campaña electoral y el uso indebido de recursos públicos y la alta circulación de desinformación. Pero los 9 informes de los 13, que son de informes preliminares que se publicaron apenas 48 horas después de las elecciones, en todo se mostraba esta confianza de los resultados y se sostenía que a pesar de los inconvenientes que pudo haber dentro del proceso electoral, no pusieron en riesgo la transparencia del proceso electoral y los resultados que finalmente se han dado por parte del CNE en ese momento. Estamos hablando de abril, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad también de reunirnos con las misiones de observaciones antes de que se vayan del país y concordábamos en lo mismo. La teoría del fraude o las sospechas que se han regado alrededor de los argumentos sostenidos con las misiones de observación no tiene fundamento. Ni el tema de la tinta, ni lo del flash. Bueno, es que ahí, bueno, ya si lo hablamos un poco más adentrado, es que las tintas no es transferible, ¿no? Las tintas no se transfieren, sino que se manchan. Y ese es un aspecto metodológico que incluso dentro del informe de la RC también, bueno, que ha propuesto, o de la RC que se ha hecho desde el exterior, también se explica esto. Pero bueno, eso, como decimos nosotros, incluso desde nuestra organización hemos decidido no ahondar en ese tema porque no sentimos que contribuye al debate público. Quizás son otro tipo de profesionales los que debería usted convocar aquí, Fabricio, para poder aclarar ese tipo de... Veamos, Andrés, de esta situación, digamos, la ausencia de RC, el seguir hablando del presidente legítimo, el seguir sosteniendo la narrativa del fraude, que entiendo no es un criterio uniforme de Revolución Ciudadana, y hemos visto, por ejemplo, la postura de los alcaldes, de las prefectas, de los prefectos de Revolución Ciudadana, que, digamos, han marcado distancia, y otros militantes también que no han insistido en el argumento del fraude. Pero estos elementos, de alguna manera están provocando algún tipo de imagen negativa para el RC a partir de su ausencia del último fin de semana y todo esto que estamos comentando. Por supuesto, claro que sí, fue un error, y fue un error estratégico el no asistir a la posesión del presidente Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque la Revolución Ciudadana está teniendo un oponente muy hábil estratégicamente, que no había tenido antes. Voy a citar primero en la cuestión de la selección, de la campaña. En la campaña hubo un determinante, que fue el tema de la dolarización y cómo se manejó. Este tema había venido desde el 2013 en las campañas presidenciales de van a desdolarizar. Nunca había calado en la población y ni en el electorado. ¿Por qué sí funcionó esta vez? Porque hubo una contraparte de la Revolución Ciudadana que confirmó esto. ¿Cómo? Cuando un asambleísta aparece en un programa diciendo dolarización a la ecuatoriana, ya hubo una semiconfirmación de que algo puede pasar con la dolarización. Y después el expresidente Correa, en un programa dedicado a hablar de los puntos débiles de la dolarización, le dio la razón. Y aquí pasó lo mismo. El presidente no menciona la Revolución Ciudadana no está ahí, se anula políticamente. Ellos mismos están buscando darle todo, servirle en bandeja de plata, inclusive la narrativa al presidente. Ahora, si nosotros analizamos un poquito más en términos de fondo y de forma a la posesión, el presidente no fue el único protagonista. El
presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, también fue protagonista e hizo a alguien protagonista, que es a la vicepresidenta, María José Pinto. Muchos ojos estaban pendientes en cómo iba a ser esa situación de la vicepresidenta por obvias razones de la anterior. ¿Cómo respondió el presidente? Estratégicamente, con la imagen de alzando los brazos juntos, citándola constantemente. El presidente de la Asamblea también la citó en su discurso, y aquí viene la parte curiosa, que el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, menciona a la vicepresidenta María José Pinto y su enfoque social. Y es todo lo que va a poder hacer por el país en términos sociales. De hecho, ya tenemos las funciones que tiene ella asignadas por el presidente, que son básicamente dedicadas a la protección de los niños, la desnutrición crónica infantil, etcétera. Ahora, aquí hay un potencial conflicto con la primera dama, Lavinia Balbonesi. ¿Por qué? Porque ella ha sido la bandera de la parte social del presidente Daniel Noboa, aunque no sea servidora pública, porque tiene todo el aparataje. Y aunque no exista la figura de primera dama. No existe, pero ella con el hecho de ser la primera dama o la esposa del presidente, tiene la atención de por sí, y también tiene el empuje de muchas instituciones estatales, aunque no esté regularizado. Entonces, ella con su misión, Ana, que es más o menos el proyecto que ella maneja, que está enfocado en mujeres, niños víctimas de violencia y la independencia económica de mujeres, aquí hay dos opciones, o hay dos escenarios. O un potencial trabajo en conjunto entre la vicepresidenta y la primera dama, y exponenciar los impactos que puede tener la gestión del gobierno en lo social, o una fricción de poder muy compleja. ¿Por qué? Usted lo ha dicho, no existe la figura de primera dama, pero es la primera dama. ¿Quién manda a quién en términos de autoridad? ¿La vicepresidenta le va a articular a la primera dama, o la primera dama va a ser la que le va a articular a la vicepresidenta? Claro, ¿le ve conflicto y sentido a lo que dice Andrés? A ver, yo en el caso del personaje de Lavinia Balbonesi, yo creo que están preparando una candidata. Yo también. O sea, yo creo que para el futuro le están preparando. La están preparando. No sé si para las seccionales, pero le están preparando. Sí, definitivamente. Y esto, a ver, porque también la figura de Anabel Asín acompañó siempre a su esposo en el ámbito político y en el ámbito social, ¿no es cierto? No en el empresarial, por ejemplo, según de lo que entendemos. Sí. Entonces, en este caso, yo creo que a Lavinia Balbonesi, no. Exactamente, yo creo que a ella la están preparando, y ella me parece a mí que es una persona muy astuta y muy inteligente, porque ella, o sea, sin necesidad de Daniel Noboa, ya era una personalidad en las redes sociales como influencer, ¿no es cierto? Ahora lo que ha hecho es simplemente potenciar, y definitivamente le ha sumado siempre réditos políticos a Daniel Noboa desde que emprendió esta campaña para ser presidente en 2023. Entonces, yo creo que ahora, evidentemente, va a haber potenciar el trabajo que ella haga. Siempre ha dejado claro, creo, por las sospechas y también las especulaciones alrededor de su proyecto, Ana, de que se trata de una iniciativa con fondos privados, está en reuniones y tal. Yo creo que eso también tendría que contrastarse y verificarse, pero sí puede haber un conflicto, creo yo, en este caso, porque en lo social está María José Pinto, y evidentemente ella es la vicepresidenta. En estos 18 meses no hemos visto un rol de vicepresidenta, o sea, ese rol definitivamente ha pasado desapercibido. Yo no sé qué ha pasado con la señora Abad desde el 24 de mayo acá. Yo diría desde el 13 de abril la vicepresidenta Abad prácticamente ha desaparecido, exactamente. Entonces, ahora va a ocurrir lo mismo, porque o prefieren darle potencia a esta potencial candidata, Lavinia Balbonesi, o sostener la vicepresidencia de María José Pinto. ¿Qué opina Juan? Justamente, antes de la pausa. Este sí es pura especulación. No, por supuesto, pero es admisible en el análisis. En el campo se suele decir vamos con despacio. ¿Por qué? Porque resulta que la señora Balbonesi y la señora Pinto son dos mujeres muy inteligentes y van a entender cuál es su rol. Me parece que la señora Balbonesi ha entendido cuál es su rol y ha destacado su rol, y ha sido pues un rol muy importante para darle también al presidente Noboa un nivel de exposición pública muy positiva. A mucha gente le ha encantado el trabajo de la primera dama, aunque no existe el rol necesariamente de la primera dama en la formalidad, pero todos se acuerdan pues de la primera dama. Del lado de pues María José Pinto tiene también su rol. La señora vicepresidenta hoy día tiene un encargo en desnutrición crónica infantil, en salud mental. Sí, me parece que le están hablando también a los jóvenes, temas de salud y a los temas de los jóvenes, salud mental. Y además me parece que también va a ser una persona que va a tener un diálogo muy cercano con el sector privado, en especial de la sierra. Y eso creo que no es menor, entender quién va a ser la conversación
en la sierra con los empresarios del sector de la sierra. Es muy importante la gestión que ella va a tener. Entonces, podemos especular sin duda, como bien decía Carolina, pero creo que tenemos que ir paso a paso, día a día, y creo que va a haber señales, ¿sí? Como se suele decir en las redes sociales, para entender si es que hay la construcción o no de una candidatura, la construcción o no de un perfil político, pero eso lo veremos en adelante, porque si es que creemos que por lo que hace Lavinia Balbonesi va a ser candidata a la presidencia, creo que es anticiparnos, porque además el presidente Noboa tiene capacidad de reelegirse y podría estar hasta 8 años, en total 9 y medio, si se queda y es reelecto. Y en el caso de María José Pinto, pues creo que ella tiene un rol claro en la vicepresidencia, que ahora sí va a haber rol de vicepresidente de la República, que no hubo con la señora Abad. El presidente fue muy claro y dijo hasta estabilidad, dijo tranquilidad, dijo seguridad, y creo que eso es bueno para arrancar el gobierno. Correcto, voy a la pausa y regreso con el último bloque con nuestros invitados. Vuelvo enseguida. En UHY Ecuador, llevamos más de 20 años ofreciendo soluciones estratégicas en auditoría externa, outsourcing contable, asesoría tributaria, precios de transferencia, protección de datos y consultoría. Somos parte de UHY International, una red global de firmas independientes de auditoría y consultoría con UHY Ecuador. Tu empresa está en las mejores manos. Entro al último bloque del espacio. Una de las cosas, digamos, que a mí en lo personal me hizo falta del discurso del presidente fue hablar de la reforma política. ¿Y por qué digo esto? Porque tanto en la campaña de segunda vuelta, cuanto en las primeras semanas posteriores a la victoria electoral del 13 de abril y antes de la instalación de la Asamblea Nacional, había una apuesta por parte del gobierno de impulsar una asamblea constituyente. Felizmente ya se les olvidó ese tema. Yo públicamente me he expresado en contra de una constituyente. Sí me he expresado a favor de una reforma constitucional que creo que en la parte orgánica se requiere, no tanto en la parte dogmática, pero sí en la parte orgánica. ¿Faltó ahí o también fue estratégico, Andrés, el que el presidente no haya esbozado por lo menos líneas maestras de los cambios constitucionales que quiere presentar? Bueno, podemos tomar esto de la idea de la Asamblea Constituyente para hacer el comentario de los planes, de lo que estábamos hablando antes. Yo creo que el presidente no dijo planes, dijo obras, dijo varias obras que quería hacer, pero en cuestiones estratégicas de política pública, de planes, no. En seguridad, ni siquiera mencionó el Plan Fénix. No escuchamos una sola palabra del Plan Fénix que se supone. La frase Plan Fénix no la mencionó. Exactamente. Habló de seguridad, recordó la declaratoria del conflicto armado, agradeció a policías y fuerzas armadas, pero no mencionó la frase Plan Fénix. Exactamente. De una vez. Otra situación, vamos hablando de lo que más le interesa a la población, la seguridad, el empleo. En cuestiones del empleo, de hecho, el presidente hace pocos días dio declaraciones de que no tiene planificado una reforma laboral ni tampoco del IES. Entonces, no vemos un plan claro tampoco en eso. Y algo más, ahora sí en la reforma política de la posible Asamblea Constituyente. Tampoco lo habló, pero sí lo habló la vicepresidenta. Ayer en una entrevista de NTN 24 con Andrea Bernal. La periodista Bernal le pregunta que si es que siguen pensando en una Asamblea Constituyente y la vicepresidenta dijo sí. Y le vuelve a preguntar si es que están pensando en una asamblea constituyente y ella dijo, la necesitamos. Entonces, aparte de que no vemos planes claros, todavía tampoco vemos una unificación en los mensajes que se están enviando. Ahora, se habla, o el presidente dijo que va a haber una figura de vocería, una vocería única, entiendo al estilo Casablanca, que es la secretaria o secretario de prensa que habla al mismo nivel del presidente. La palabra del secretario de prensa. Lo mismo tenía el presidente Uribe en Colombia en su momento. Se ha intentado, precisamente, se ha intentado en muchos gobiernos, inclusive de aquí del Ecuador. Ahí en Estados Unidos, claro. Aquí en Ecuador los dos voceros que tuvimos, que eran Roberto Izurieta, Carlos Gijón. O Carlos Gijón primero, Roberto Izurieta después. Pero me parece que en algunos pasajes se les fue la lengua. Precisamente, es que no funcionan con el estilo Casablanca del secretario de prensa, el secretario o secretaria de prensa. En el estilo Casablanca, de nuevo, es la persona más autorizada para hablar después del presidente. Las palabras del secretario son las palabras del presidente. Aquí, el
expresidente Lenín Moreno trató de hacerlo, el presidente Guillermo Lasso trató de hacerlo. De hecho, ustedes recordarán cómo el estilo inclusive estaba con el Palacio de Carondelet detrás, como funciona en el Salón de la Casa Blanca, y también en el gobierno del presidente Noboa, a través del entonces viceministro Esteban Torres. Se trató de hacer una vocería similar, pero no ha funcionado. Entonces, en términos de comunicación política y de comunicación gubernamental, todavía no vemos cómo vaya a funcionar los planes que de seguro los tiene el presidente a pesar de que no los especificó, y cómo los va a comunicar sin perder la esencia que le llevó al poder de disruptivo y de joven, y no tradicionalizándose tanto. Juan, cita textual de lo que dijo el presidente: avanzaremos paso a paso, firmes, implementando todas y cada una de las reformas necesarias para construir un Estado que no es una carga para la sociedad, sino una base sólida para el crecimiento, el empleo y la inversión. Pero no dijo nada más. Ahí también faltó, digamos, por lo menos decir algo sobre la reforma política, ¿o no? Nos habría encantado, en especial a los que estamos en este tipo de espacios, que se tome 3 horas y nos cuente toda la historia. Pero eso me parece que para él, en su estilo, tenemos que entender que no va y no funciona. Ahora, en política hay cosas que no se dicen y se hacen. Y me parece que hay muchas decisiones que el presidente Noboa a sí mismo las ha desarrollado. En su momento, pues nadie se imaginaba ciertas decisiones que se tomaron y que se hicieron efectivas. Ahora, ustedes hablaban del vocero en la presidencia y no tocaron, pues, el que tenía el jefe más complejo, el vocero de Milei. El señor Andoni, que acaba de ganar la elección en la provincia de Buenos Aires, que era un vocero que llamó la atención en todo el mundo por su capacidad recursiva de conversar con la prensa, de atender a la prensa, de mimar o de castigar a la prensa con lo que él daba la información. Pero me parece que esa habilidad, sin lugar a dudas, le puede venir muy bien al presidente, le puede venir muy bien al gobierno, porque él también ha tomado distancia de explicar todo. Estábamos acostumbrados a comenzar el día sábado a las 9 de la mañana y terminar a la 1:30, 2 de la tarde, con todo lo que iba a pasar en el país a la siguiente semana, como fue el estilo del presidente Correa. Eso no existe ahora. Me parece que el gobierno va a hacer cosas que no las ha dicho, ¿sí? Porque es su estilo, y creo que lo de la reforma política, ahí sí creo que habría sido tradicionalizar al presidente Noboa, porque habría dicho, como en otras ocasiones, en que se hizo el gran anuncio en ese discurso. Acordémonos siempre, la amnistía al ex vicepresidente de la JIC. Acordémonos. Que además no fue amnistiado, por si acaso, por ¿no? Por supuesto, que usted ha que desarrollado eso mucho. Esa es una de las leyendas urbanas, sí, ¿no? Sí, pero así fue el anuncio. No, pues el 10 de agosto del 2010. Claro, que el presidente Ya, en el informe de la Nación, porque en esa fecha se dio el 10 de agosto el informe de la Nación, Correa propuso la amnistía de Dajic. Correcto. Y salieron bravísimos pues, de la sala plenaria. Bravísimo estaban, pues estaban sulfurados, por decirlo de alguna forma. En otro caso, ¿qué hubiese sido tradicionalizar que diga, ante ustedes, pueblo ecuatoriano, convoco a la Asamblea Constituyente? Eso habría sido tradicionalizar el mensaje. Me parece que él se reserva las cartas, incluso por un tema. Quizá no está tan claro todavía el plan, seamos objetivos, porque han dicho, Andrés está sacando una declaración de la señora vicepresidenta en que un poco pues sigue hablando de la Asamblea Constituyente. Yo no la escuché, pero es importante para entender que quizá todavía no está articulado todo. Segundo, me parece un acierto que el ministro de la Gasca, el día de la entrega de credenciales, desinfle la Asamblea Constituyente, la ponga en un congelador y diga responsablemente vamos por la enmienda, por la reforma, que también tiene un camino legislativo todavía por desarrollar, pero me parece que viene en los temas laborales y en los temas constitucionales, cosas que el gobierno va a hacer, pero no los va a anunciar. Correcto, y cierro con Caro igualmente. ¿Faltó o no faltó este elemento de la reforma política, más allá de estas posiciones, digamos, divergentes de tanto de Andrés cuanto de Juan sobre si había que mencionarlo o hubiese caído en el mensaje tradicionalista? A ver, yo creo que evidentemente considero que mientras más información nos puedan dar es mejor, porque eso nos puede dar a nosotros luces, claridad. Pero efectivamente aquí hemos hablado de la estrategia que quizás se planteaba desde el presidente, desde su equipo comunicacional, que cumplió con las expectativas y con los objetivos que tal vez ellos habrían querido. Evidentemente, de nuevo, quienes estamos acá o desde nuestras perspectivas podemos tener opiniones diversas de esto que ha faltado. Yo creo que podría haberse entendido, porque a mí me quedó mucho ok, ¿qué va a pasar? Está muy lindo el mensaje, pero quiero saber qué va a pasar. Eso se esperaría que hubiera quedado más claro ese mismo día en la tarde con la posición del gabinete. No sé si eso se ha postergado, entonces estamos a la expectativa de esta situación. Definitivamente yo creo que
hay muchas expectativas de lo que viene en el gobierno de Noboa. O sea, ya se acabó, hemos dicho, se acabó la luna de miel, no es una transición ya, esto es lo que es. Hay mucha expectativa, lo veo complejo también cumplir con esas expectativas, que esperemos que lo logre, porque si al presidente, como se dice, no le va bien, a todos nos va bien. Ahora, lo que yo creo es que hay que tenerle. Ayer en este diálogo que veía en Twitter, alguien me ponía, en ocasiones los datos entorpecen los mensajes. Y yo no creo que los datos entorpezcan el mensaje, ¿no? Yo creo que a los ciudadanos ecuatorianos, a todos, aunque no tengamos conocimientos técnicos, pero es importante que se nos expliquen las cosas como son, porque eso es lo que nos generan certezas. Y vivimos en un momento de incertidumbre en el que se construye narrativas, no necesariamente con base en datos, sino con base en simplemente ficción. Y si el presidente o quienes nos gobiernan no nos dan esas certezas y no nos permiten a nosotros poder contrastar eso, pues evidentemente vamos a estar sujetos a las narrativas que se vayan construyendo en redes sociales, que eso tampoco le hace bien al gobierno, ¿no? Creo que ahí una figura, volviendo al tema del vocero de presidencia, eso es fundamental, porque si algo nosotros nos hemos quejado como periodistas, es la falta de vocerías. Los silencios exactamente, insólitos en algunos temas, ¿no? por parte de, o sea, sobre todo del presidente de la República, que él no habla, ¿no? Ni como candidato ni como mandatario. Entonces, evidentemente, tener una vocería mucho más cercana, creo que, y esa apertura va a ser fundamental ya en este momento en el que no se habla de una transición, en el que se habla de este primer periodo completo, y la expectativa de nuevo es alta. Yo estoy en el momento de darle el beneficio de la duda, siempre se lo he dado a todos, le doy al presidente también y a su gobierno, a ver qué pasa, pero que es necesario. O sea, yo espero que nos den más certeza. Yo coincido con aquellos sin que eso signifique claudicar en la naturaleza del oficio, que es permanentemente la crítica. Eso que hacemos los periodistas. Gracias a Caro Basante por la gentileza, gracias a Juan Rivadeneira, gracias a Andrés Obando, que han estado con nosotros en esta noche analizando lo que nos dejó la ceremonia de investidura del presidente Daniel Noboa y sobre lo que se viene. Con nosotros y este espacio, Dios mediante, nos reencontraremos mañana. Un abrazo.